El despertar espiritual. Ama a Dios como una madre a su hijo. La realización de Dios es posible para todos. Incluso los padres de familia no necesitan renunciar al mundo. Seguimos con estos vídeos reflexionando sobre la idea de si es posible ver a Dios, de que la religión es ante todo realización, en base a las reflexiones de Swami Vivekananda que realizó en su monumental estudio sobre el Bhakti Yoga, el cual lo he traducido al español. Cuando el hombre empieza a creer verdaderamente que existe algo, que hay un Dios, se volverá loco por el anhelo de llegar a él, tal y como fue el caso de Sri Ramakrishna. Habrá iniciado su despertar espiritual y con el tiempo alcanzará a Dios, sea, como le quieras llamar. Cuando el hombre descubre que hay algo más, algo superior, que trasciende a todo, algo que sea conciencia absoluta, existencia absoluta y bienaventuranza absoluta, el Satchit Ananda del Vedanta, o como quieras llamarle, entonces, ¿qué interés tendrá para el hombre los deseos por lo exterior, por lo infinito? Ella sabe que el placer y el dolor van y vienen, como dijo Krishna en el Gita. Los contactos de los sentidos con sus objetos traen frío y calor, placer y dolor, van y vienen, son transitorios, sopórtalos, oh Bharata. El hombre los soportará, los aguantará, y así se centrará en su búsqueda de la verdad y en la unidad de la diversidad. En el capítulo sobre el Jnana Yoga podemos leer el siguiente precioso verso. El hombre centrado en el yoga ve a todos de forma imparcial, viendo a Atman en todos los seres y a todos los seres el Atman. Ramakrishna hizo esta preciosa reflexión. El conocimiento conduce a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Pero este camino espiritual es largo, muy largo, como bien decía el Beatle George Harrison en su maravillosa canción My Sweet Lord. Y decía, mi Señor, realmente quiero verte, realmente quiero estar contigo, pero es tan largo el camino, mi Señor. Durante este largo tiempo, quizás muchas vidas, el hombre necesitará de formas, nombres, libros y demás, que le irán purificando la mente. En palabras de Ramakrishna, acordaros de Sri Ramakrishna, decía, y os leo, la pureza de la mente es una condición esencial para el logro de la realidad última. La verdadera pureza es la liberación de la lujuria y la codicia. Las observancias externas son solo de importancia secundaria. La realización de Dios es posible para todos. Los padres de familia no necesitan renunciar al mundo, pero deben orar con sinceridad, practicar la discriminación entre lo eterno y lo temporal y permanecer desapegados. Dios escucha la oración sincera. El anhelo intenso, viaculata en sánscrito, es el secreto del éxito en la vida espiritual. Dios habita en todas las personas, pero la manifestación de esta divinidad interna varía de persona a persona. Importante lo que nos decía Ramakrishna sobre la discriminación, y me viene a la mente un mantra, que el Shanti Mantra, que decía, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la mortalidad a la inmortalidad. Y entonces el hombre verá su alma pura y percibirá que él mismo es una divinidad o parte de la divinidad y buscará el bien de la humanidad. El Gita, en el capítulo sobre el Karma Yoga, nos lo explica muy bien. Dice, así como el ignorante trabaja apegado a la acción, así el sabio debe actuar sin apego, deseando el bienestar del mundo. Nada mejor que las reflexiones de Ramakrishna, que voy a permitir leerlas para finalizar estos vídeos sobre si es posible ver a Dios. Y decía, Dios se revela al devoto que se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de tres atracciones. Uno, la atracción de un hombre mundano siente por las posesiones materiales, todos nosotros la podemos cumplir. La atracción de una madre por su hijo, cualquier madre lo entenderá, y la atracción de una casta esposa hacia su esposo. Si uno se siente atraído hacia él por la fuerza combinada de estas tres atracciones, entonces, por medio de ello, puede alcanzarlo. Vale decir, es necesario amar a Dios como una madre ama a su hijo, la casta esposa a su esposo
y un hombre mundano a sus riquezas. Junta estas tres fuerzas de amor, estos tres poderes de atracción, y entrégalos todo a Dios. Entonces, con seguridad, los verá. Y un consejo final de Ramakrishna: ama a Dios como una madre ama a su hijo. Muchas gracias. Om Namaste.